Mucha atención Colombia porque en estos instantes en la Plaza Núñez de Bogotá se reúnen las madres de los falsos positivos en un acto de restablecimiento de su acto de memoria realizado hace un año que el señor representante uribista afroconveniente Miguel Polo Polo decidió botar a la basura las botas de los hijos de estas madres ejecutados extrajudicialmente gracias a una política de gobierno del Centro Democrático, del uribismo, de Álvaro Uribe Vélez, a quien a su hermano lo condenaron este martes por ser parte y liderar la agrupación paramilitar en la Carolina. Entonces escuchemos en estos instantes, está la señal de RTVC, el sistema de medios públicos, entrevistando a las madres, y veamos si el señor Miguel Polo Polo, como lo ordena este juzgado 42 de Bogotá, pues hace presencia para pedir disculpas. De no hacerlo, pues incurrirá en un desacato y posiblemente en una captura en su contra. Escuchemos. No sé si ustedes ya han pensado frente, digamos, a acciones jurídicas, judiciales, si este representante de la Cámara no se presenta el día de hoy a cumplir lo ordenado, recordemos, por la Corte Constitucional, pero además por un juzgado. Seguiremos hasta el fin de lo que pase. Yo personalmente pido que él sea salido del Congreso. No es una persona que esté digna de estar en un Congreso dando un ejemplo a una educación a los pelados que hasta ahora están llegando. Esta no es la educación, y más que no ha visto ni por su pueblo. Este señor no merece estar en el Congreso. Nosotras pedimos que lo saquen del Congreso, que no es una persona digna de acá. Y seguiremos todo lo judicial hasta el final, hasta que Dios nos dé licencia. Señora Ana, muchas gracias. Bueno, William, Jairo, Marcela, nosotros y nosotras pues estaremos muy al tanto de cómo avanza precisamente este acto. Y es que acá hay que recordar que esta es una orden que debe ser cumplida, pues se trata de un fallo de tutela, que además recordemos, la tutela precisamente ampara los derechos fundamentales, en este caso del colectivo de madres de los falsos positivos, de no acatarse, de darse que el representante a la Cámara no llegue, pues se tendrá entonces que abrir un incidente de desacato, que la norma es muy clara, pues acarrea hasta 20 salarios mínimos y hasta resto de 6 meses. Esta es la máxima. Entonces, bueno, esperamos aquí a ver cómo continúa todo este acto. Nosotros y nosotras, sigan ustedes allá en estudio. Muchas gracias, mi querida Karen. Bueno, querida Patricia, ahí quisiera que tú, que has luchado por reivindicar la memoria de las víctimas, ¿qué significa estos hechos que desde la derecha se hacen para desconocer una situación tan grande y tan de grande masacre como esta, de las ejecuciones extrajudiciales, que la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz, ha situado en 6.402 inocentes que fueron presentados como combatientes, como guerrilleros, y todo para simplemente presentar cifras en la lucha, o cifras exitosas en la lucha contra la subversión, y para que los militares se ganaran permisos, para que se ganaran ascensos. Pues yo estaba escuchando a la madre de una de las víctimas y recordaba acompañar a Luz Marina, madre de Efraín, una de las primeras madres de Soacha, en su recorrido por los tribunales, acompañada de abogadas que se jugaban en ese momento la vida y que estaban muy amenazadas y que le llamaban locas, como a las madres y a las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, eso no existe. Como aquí también tenemos un caso en Medellín, que también las estaban tildando de locas, y ellas sacaron una frase muy hermosa que ahora se volvió pues una de las frases icónicas de nuestro país: las cuchas tienen razón. Y entonces escuchaba a esta madre decir: no nos tengan lástima, que nosotros no somos de lástima, pero escúchennos, ¿no? Que en realidad tiene que ver con todo lo que ha sido la conversación, de lo importante que es la escucha y de que haya espacios donde esa escucha se multiplica. Pero fíjense en la grandeza de ella y en la vileza de este señor parlamentario, ¿no? Es decir, cuánto odio, cuánto desprecio, cuánto clasismo hay ahí y cuánta complicidad criminal con quienes desaparecieron a todos estos chicos. Entonces, bueno, pues son ellas las que siembran también de ejemplo y nos inspiran para seguir, y luego para hacer cada uno su parte, que es que esto termine en los tribunales. Ahí está, una reflexión válida. Tenemos que como sociedad mejorar el nivel de elección
de nuestros representantes. No es posible que permitamos que uno de estos personajes llegue al Congreso, primero, a que presente más disculpas públicas, más retractaciones que proyectos de ley. Es que es increíble. Y el señor tiene la valentía de gritarle a Iván Cepeda guerrillero, de gritarle a Gustavo Petro y retuitear muñecos haciendo apología a la violencia política contra líderes de izquierda, como lo es el presidente Gustavo Petro, como lo es el movimiento político M19 desmovilizado. Y no es posible que la representación que estemos eligiendo es para perpetuar los más de 70 años de violencia en los que llevamos atrapados en Colombia. Es hora de elegir representantes que hablen de construcción de paz, de diálogo social, de reconciliación, de valores que necesitamos en esta sociedad, porque nos acostumbraron, y no me cansaré de repetirlo, a que lo diferente debemos temerle, y al temerle hay que eliminarlo, y al eliminarlo pues vemos los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, las persecuciones a través del DAS. Y acá yo quiero leerles un fragmento de este libro que estoy leyendo, de Héctor Arenas, periodista colombiano, que le hace una entrevista y unas memorias al defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz, hoy congresista de la República por el Pacto Histórico. En este libro participan voces como la de Iván Cepeda Castro, también perseguido, y lo que representa Miguel Polo Polo, además de mancillar la memoria de las víctimas, de representar el negacionismo del conflicto, de las ejecuciones extrajudiciales, es una política de miedo que ahora está promoviendo a través de Abelardo de la Espriella. Uribe se encargó de exterminar una parte de la izquierda, de la oposición, a través de su política de gobierno de la seguridad democrática, a través de la cual, valga la redundancia, se perfilaban, se perseguían, se amenazaban y en contubernio con el paramilitarismo, pues acababan con la vida de cientos de personas. Quiero leerles este acápite porque esto es lo que posiblemente va a ocurrir con Abelardo de la Espriella si este señor llega a ganar. Habla Alirio Uribe Muñoz y está explicando cuando lo llaman de la fiscalía, cuando se revela que hay unos archivos en las carpetas del DAS sobre los perfiles psicológicos que hacían de él, sobre los seguimientos. Dice Alirio Uribe Muñoz: en el caso personal, tal vez lo que más impacta son los informes día a día de mis actividades personales y las de mi familia. Encuentro un contrato de arriendo de un apartamento frente a la casa donde yo vivía en esa época, en el barrio Santa Isabel. Encuentro que había una persona que hacía informes manuscritos diarios. A las 4 de la mañana prende la luz, a las 6:15 sale su hijo, a las 6:30 sale su esposa, a las 7 llega un conductor. Ya están todos los reportes día por día de las actividades mías y de mi familia, y esos reportes refieren que tienen anexos de videos y fotos. Para ingresar a mi casa habían 5 chapas y yo cada mes cambiaba una de ellas, una de las llaves, y se la entregaba a mis 3 hijos y mi esposa. Sin embargo, cuando la fiscalía allanó las oficinas del DAS, encontró el dossier de los seguimientos y me llamaron para que hiciera la denuncia. Lo primero que hizo el fiscal del caso fue lanzarme un juego de llaves al tiempo que me decía: tómelo, es de su casa. Es decir, una inteligencia en un nivel extremo e ilegal, una información que no sabíamos finalmente para qué iba a ser utilizada. Entonces, como sociedad no podemos permitir que estos personajes sigan teniendo poder, porque con el poder buscan borrar cualquier diferencia. Aquí no vengamos con las posiciones del centro
bien pensante, entre muchas comillas, donde dicen, vean lo que dice Fernando Posada: es una irresponsabilidad seguir atomizando los votos del centro izquierda y centro derecha entre decenas de candidaturas que no despegaron. Esa división ha llevado a fortalecer a los dos candidatos más extremistas de la campaña. El señor está comparando a Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos, promotor de políticas de paz, de reconciliación, aún y cuando le asesinaron a su padre, que en vez de responder con venganza, responde con un amor acérrimo hacia este país, hacia que nadie vuelva a pasar por lo que él pasó, y no discursos de venganza de alguien, por ejemplo, como Abelardo de la Espriella, que nada ha sufrido, nada lo ha tocado el conflicto armado, y aún así quiere derramar sangre, quiere carrotanques de sangre. Entonces acá le responden a Fernando Posada. De la Espriella, y lo cita, dice: hay que destripar a la izquierda. Iván Cepeda dice: hay que hacer una revolución ética en Colombia. Y el mejor y más equilibrado analista del centro bien pensante dice que Iván Cepeda es la orilla extrema opuesta a de la Espriella. A lo mejor será por más bien sus posturas de ética, de calma, de llamado a la paz, pero nunca que sean lo mismo en la izquierda y en la derecha, y que sean dos candidatos radicales que son lo mismo pero en orillas opuestas. Eso no lo vamos a permitir, gente. Entonces, bueno, acá está la sentencia del juzgado 42 de Bogotá, que requiere al señor Miguel Polo Polo para que dentro de 24 horas siguientes a la notificación de esta prohibición, esto fue publicado el día de ayer, informe a este despacho las gestiones adelantadas para garantizar la reinstalación de la obra Mujeres con las botas bien puestas en la fecha y hora fijada por las víctimas, 5 de diciembre a las 9 a.m., garantizando la integridad conceptual y museológica de la misma. Asimismo, deberá acreditar que en el acto público relacionado con la reinstalación de la exposición se debe ofrecer una disculpa solemne a las víctimas de la Asociación de las Madres de Falsos Positivos y reconociendo el daño causado por sus actos y declaraciones. Además de reconocer el valor simbólico, artístico y reparador de la instalación de Mujeres con las botas bien puestas, acto que deberá ser transmitido en las redes sociales del señor Miguel Abraham Polo Polo, así como en los canales oficiales del Congreso de la República. Entremos al perfil de Polo Polo a ver si él está transmitiendo absolutamente nada. Sale a hacerle campaña al violento candidato Abelardo de la Espriella con unas supuestas 5 millones de firmas recaudadas, cuando Vargas Lleras, ustedes recordarán, hizo lo mismo, Vargas Lleras hizo lo mismo, recogiendo millones de votos, y al final de cuentas solo obtuvo 1.4 millones de votos. El señor Vargas Lleras había supuestamente recogido más de 1.4 millones de votos, más de 4 millones de votos, y lo que obtuvo en la realidad fue 1.4. Entonces, pues nada se ve hasta el momento de la presencia de Miguel Polo Polo en ese acto de memoria, nada se ve de que esté transmitiendo este acto Ganancias por... de las madres de Soacha, de las madres de los falsos positivos. Pero bueno, ya saben, si este señor no aparece, lo que viene jurídicamente, porque esta fue una acción de tutela, es abrir un incidente de desacato, que es cuando alguien no cumple una decisión proferida por un juez constitucional, lo que acarrea una multa de hasta 20 salarios mínimos y hasta una detención de 6 meses. Eso es lo que acarrearía para el señor Polo Polo. Seguimos con las noticias, porque hoy hay buenas noticias. La Corte Suprema de Justicia llama a juicio a Arturo Char por el escándalo de compra de votos. Lo dice Miguel Ángel del Río, lo venían vaticinando. Aida Merlano lo denunció. La revista Semana ocultó esas denuncias y esas pruebas, y finalmente esto llega a una decisión que la Corte Suprema toma
de llamar a juicio. Dice, la Corte Suprema de Justicia volvió a poner en el centro del debate nacional el alcance de la presunta red de compra de votos que operó en el Atlántico colombiano. Esta vez el alto tribunal decidió avanzar de manera definitiva contra Arturo Char, al considerar que existen suficientes elementos para enviarlo a juicio por su presunta participación en una maquinaria electoral ilegal que, según el expediente, habría funcionado durante años bajo total control político. De acuerdo con la investigación, la red de fraude electoral habría funcionado desde sede conocida como la Casa Blanca en Barranquilla, lugar que también sirvió como base de campaña de la ex senadora Aida Merlano, condenada por estos hechos. Según la Corte, no se trató de un acuerdo político convencional, sino de un concierto delictivo que tenía como objetivo asegurar las elecciones de Aida Merlano al Senado, Lilibet Ginás a la Cámara y la reelección de Arturo Char. Ahí está la derecha colombiana. No, para nada es una buena semana para la derecha colombiana. Le condenan a su hermano, a Álvaro Uribe Vélez, por dirigir agrupaciones paramilitares como los 12 Apóstoles, o la pregunta que provocó la ira del Centro Democrático, ¿eran 12 o 13 apóstoles? Haciendo referencia pues al hermano del señor Álvaro Uribe Vélez y al mismo Álvaro Uribe Vélez. Entonces veremos qué es lo que ocurre. Empieza otro juicio contra uno de los grandes personajes tenebrosos, otro de los grandes personajes tenebrosos de nuestra historia colombiana, de la corrupción colombiana y de quienes manipulando se hacen elegir para blindarse en cargos públicos. Otra buena noticia es la sentada que María José Pizarro le pegó a el señor J.P. Hernández, y quiero que acá prestemos un poco de atención en lo que dice María José. De nada sirvió conciliar con J.P. Hernández, su rectificación fue puro show. Casi 3 años después continúa con el mismo hostigamiento y matoneo hacia mí. Con toda la seriedad, su comportamiento hacia las mujeres en política es misógino, agresivo y profundamente violento. No me doblega, no nos van a callar. Escuchemos. Misógeno, y no es un machista y un misógeno. Y no solamente es un machista y un misógino, sino que es un patán. Usted es un patán. ¿Y sabe qué es lo que le molesta? Tener que interactuar con mujeres que no están de adorno, que no se amilanan, que son capaces de mirarlo a los ojos, que hace tiempo entendieron cuál era el lugar que ocupábamos nosotras en esta sociedad e incluso estamos dispuestas a ejercer nuestras dignidades. No puede ser que en un debate de control político se termine señalando de manera irresponsable a toda una fuerza política e incluso ante cualquier movimiento físico de un senador mientras está interviniendo, en este caso Iván Cepeda, se sienta que cualquier medio movimiento ya es una amenaza de muerte, como si estuviésemos no hablando de un senador de la República, sino de un matón. La senadora José Pizarro dice que le parece muy mal que usted le haya pedido a Iván Cepeda que no la mandara a matar. Ella dice que le parece terrible porque usted está tratando a Iván Cepeda de asesino, pero procede a llamarme matón. Es la hipocresía de la senadora José Pizarro en la plenaria de este Senado. Resulta que aquí maltrataron a una mujer y hay imputados por ese maltrato, y la senadora que hace campaña con las mujeres guardó silencio. Sin duda alguna, si aquí se da una premiación en este Senado a la más hipócrita, no lo digo yo, lo dice el país, se lo ganaría ese premio a la más hipócrita, María José Pizarro. Tengo yo que continuar aceptando señalamiento tras señalamiento falaz por parte de este senador, que lo único que ha hecho estos 4 años es ejercer una violencia sistemática en mi contra. Yo he dicho hasta el cansancio que las mujeres estamos cansadas de responder por las actuaciones de los hombres, y que son los hombres los que tienen que responder por sus propias actuaciones. En ningún momento dije que el senador era un matón, por favor. ¿Cómo voy a decir que este senador es un matón? Él coge y lo hace de manera reiterada, y ese es un tipo de violencia. Él coge lo que uno dice, lo acomoda, lo interpreta a su acomodo. Luego edita videos en las redes sociales, ni siquiera escucha, ni siquiera deja hablar. Usted
lo repito, podrá decir 1000 veces cuánta mentira se le ocurra. Usted puede seguir ejerciendo de manera impune porque ni siquiera en su partido es investigado por la violencia que usted ejerce sistemática contra las mujeres progresistas de pensamiento libre en este Congreso de la República. Usted ejerce hostigamiento sistemático en las redes. Y aquí, a mí no me importa que se rían. Yo no les tengo miedo y no vine aquí a ser cómoda para ustedes. Yo vine a incomodarlo a usted por ser un patán, un misógino y un machista. Así no le guste. Aquí estamos dignas, libres, valientes, empoderadas. Y detrás de mí vienen miles. Uf, Dios mío. Nuevamente el llamado es a no elegir este tipo de personajes. Yo creo que como sociedad podemos elegir algo mejor. Elegir personas que no se dediquen desde su cargo de parlamentarios a hostigar mujeres, a atacarlas, a agredirlas, como lo hace el señor JP. Ojalá escogiera la derecha personajes que entablen discusiones de fondo. Yo he podido argumentar con personas que no piensan como yo en un escenario de respeto, incluso de juego, de humor, de aceptar que no todos somos iguales, de construir a partir del debate, de reconfigurar posiciones previas que tenía y que me nutre de ese intercambio de ideas. Pero el Congreso hoy parece un patio de cárcel donde estos personajes de la derecha matonean, que el señor JP Hernández no sabe la diferencia entre matón y matonear. Matonear de hacer bullying, de hostigar, de presionar, de perseguir. Pero bueno, como lo dice María José, él modifica esas palabras para usarlas en su conveniencia y después salir a victimizarse cuando él es el mayor de los agresores. Gente, ya para finalizar, nuevamente les traigo el anuncio de lo que ya venimos haciendo como proyecto con colegas, y es Trabajo Digno, una organización que integramos jóvenes, personas con amplia experiencia en la defensa de la clase trabajadora colombiana. Este es un proyecto en el que si usted está siendo víctima de abusos de su jefe, de su empleador, no le pagan su salario en el tiempo que corresponde, o no le pagan su salario o se lo pagan incompleto, no le pagan prestaciones sociales cuando usted tiene derecho, le meten un contrato de prestación de servicios cuando debe ser un contrato laboral, o si ustedes con sus compañeros de trabajo tienen interés en conformar un sindicato, que eso no es nada ilegal. De hecho, la ley protege la libertad de asociación y nuestra Constitución antes que nada. De hecho, hay un delito que ustedes no sé si sabían, que se llama delito de obstrucción sindical. Toda aquella persona que haga actos que vayan encaminados a impedir la sindicalización, la libre asociación o reunión, pues tiene multas y cárcel. Entonces, si ustedes son víctimas de esos abusos en su trabajo, de injusticias, de hostigamientos, de presiones, de explotación, de no pago de horas, de recargos, de todo lo que modificó la reforma laboral también, pues déjenos su caso en este formulario. Ustedes llenan todos sus datos, es un formulario corto, pero nos permitirá que nos podamos comunicar con ustedes y llevar su caso con acompañamiento jurídico. Entonces vamos a dejar este link en la descripción de este video. Ustedes acceden a este link, llenan el formulario y en unos días hábiles nos comunicaremos con ustedes. De 2 a 5 días hábiles nos comunicaremos. Entonces les dejo esa invitación abierta. Por favor, dejen su me gusta en este video. Sigamos quitándole la voz, o no quitándole, sigamos disputando la información, la voz, el flujo
de lo que se dice y acontece a nivel nacional por parte de los medios tradicionales de comunicación. Los medios alternativos estamos demostrando que sí se puede hacer una comunicación social y responsable con temas del interés absoluto de la ciudadanía y no falsos shows mediáticos, persecuciones y omisiones para los que son los grandes financiadores o dueños de esos medios. Entonces les agradezco que compartan esto, dejen sus comentarios, opiniones respetuosas. Nos vemos en un siguiente video. Un abrazo para todos y todas. Chao, chao.